Evento Demon Lord es el donde nos aparece el Kundun, es este monstruo que está acá. Y nos va a dar una llave, nos va a dar 6 entradas por día mientras esté vivo. Y una recompensa en base al daño que le hagamos. Como recompensa nos van a dar estas joyas de acá. Estas joyas nos van a aumentar mucho el daño de nuestro set y la defensa y la vida de nuestro set. Y nos van a dar opciones muy buenas para nuestro personaje. Nuestra meta es sacar el mayor provecho con esas llaves. Las usan en estos cofres de acá. Si yo no saco el cofre, me va a dar 2 o 1. Nunca entren por 1. Porque van a tener que matar 600 bichos. Van a tardar un montón y lo que les va a dar es muy malo. Y estas piedras dan muchísimo daño. Muchísimo daño. Y nos mejoran muchísimo el set con las opciones que nos va a dar. Así que siempre por 2 o por 3 con los secundarios. Con el principal siempre por 3. Ahora, estas llaves tienen un arma de doble filo. Dan muchísima experiencia, muchísima experiencia. Pero ¿qué pasa? Si ustedes las abren antes de nivel 400, nos van a dar solo 3 cofres, o 2 o 1. Pero si ustedes las abren cuando llegan a nivel 400, lo que va a pasar es que nos van a dar hasta 7 de estas piedras, más del doble. Y si ustedes, el Demon Lord, vive 4 días, logran tenerlo vivo 4 días, les va a dar 6 llaves por día. 6 por 4, 24 llaves. Y les va a dar 24 llaves, 7 premios cada llave. O sea, la cantidad de estas runas que van a lograr sacar va a ser muy importante. Entonces, no usen las llaves para subir de nivel. A menos que no lleguen. El Demon Lord, yo calculo, estamos sacando un 20% por día. Yo calculo que mañana estará en 40. Pasado en 20. Y después quedará en 0. Y me va a durar 3 días. Y cuando queda en 0, recién el siguiente día desaparece. Cuando desaparece, se desaparecen las llaves y las pierden. Entonces, vamos a guardar estas llaves importantes hasta el último día. A menos que lleguemos al nivel 400 antes. Si llegamos antes, las usamos tranquilo. Si no, no las usamos porque nos dan muchísimo daño y defensa. De esta forma las aprovechamos más del doble. En vez de sacar 3, vamos a sacar 7. ¿Qué pasa? Para que nos toquen en este cofre, tenemos que tirar acá en esta ruleta. Y nos sale 300 cada tiro. Si ustedes le dan con la misma frecuencia a los clics, les salen los cofres. Yo ya estoy acostumbrado. Y siempre me salen los cofres, casi siempre. Pero van a gastar en cada tiro y van a tener muchas llaves acumuladas para cuando lleguen a 400. Van a necesitar un ahorro de 20.000 diamantes, tener guardados 20.000 diamantes. Si siguieron mis guías de los secundarios y armarse el set con los secundarios, no con el principal, los van a tener. Yo todavía hoy no vendí nada. Tengo todo esto para vender. Entre estos hechizos, que los vendo a buen precio. Y ya tengo 170.000 diamantes. De sobra. De sobra. Así que van a tirar acá todas las llaves que tengan. Unas 24 llaves tiran 24 veces. Como mínimo. Porque si le sale por 1, no lo abran. Si le sale por 2, tampoco. Por 3 con el principal para sacar el mayor provecho. Y se van a gastar entre 20 y 30.000 diamantes. Ahora, con los secundarios se quedan débiles y se quedan atrás en nivel. Y si no llegan a 400, no van a poder comprar la ropa del próximo reset. Cuando llega el Kundun, van a tener que perder tiempo con los secundarios, van a estar cansados, pero no se preocupen, después ya no va a ser pesado, va a ser todo automático los secundarios, no van a llevar tiempo y le va a quedar ventaja. Entonces, van a tener que hacer este esfuerzo de entrar acá otras 6 veces más y estar pegándole unos cuantos minutos 6 veces con cada secundario.
Pero ¿de qué forma lo van a hacer? No lo van a hacer igual que el principal. Se van a desequipar todas las armas. Todas las armas. Y las alas. Y el Guardian Angel. Y si tienen el Satán, también se van a desequipar el Satán. ¿Esto por qué? Porque pese que los secundarios hacen menos daño que el principal, mucho menos daño que el principal, la suma de los 3 secundarios le va a quitar mucha vida. Le va a quitar mucha vida al Kundum. Y esto va a hacer que puedan sacar todos en el servidor menos llaves por día. Si este dura un día más, van a sacar 6 llaves más. El nivel 400 les va a dar 24 cajas. Y son muy importantes. Entonces, no ataquen con los secundarios con armas a este bicho. Atáquenlo a puño limpio. Y es importante hacerlo, si no se te van a quedar muy atrás. Y después no te van a servir para armarte el set al principal. Que es lo más importante. Recuerden que en cada reset sale más caro y más diamantes termina teniendo el principal gracias a esta estrategia. Mucho más que revisando las cajitas en los huevos. Muchísimo más. Van a tener una cantidad absurda de diamantes con la meta de juntar siempre 1.3 millones para gastar en un evento en específico. Entonces, el secundario se lo desequipan y lo atacan. Yo ya lo ataqué las 6 veces. Una vez que lo atacan las 6 veces, van a entrar las 6 veces. Con el principal tienen que no entrar hasta 400. Con el secundario, con el principal lo que pueden hacer es entrar una vez por día si están muy abajo. Solo con el principal. Una vez el tiro gratuito. Y si les salen los 3 cofrecitos. Si no, lo guardan. Si están abajo en nivel y ven que no llegan cuando este sea el último día, ahí usan las llaves para llegar, porque después desaparecen. Si no, no las usan. Con los secundarios es al revés. Las usan todos los días porque queremos que ganen experiencia. Queremos que estén al nivel del principal, sin esfuerzo. Porque en los secundarios no participan en eventos. Entonces, cuando les sale este bicho, no entran ni con el principal ni con el secundario. Les da una sola caja, muy poca experiencia y tienen que matar a 600. Es una tortura. Entonces, ¿cuándo van a entrar? Cuando salga este bicho no. Ahora me salió el cofre. Con el cofre entran. Tienen que estar siempre en una zona pacífica para poder entrar. Como en una ciudad. Y entramos. Y miren la experiencia que nos va a dar. Esto es para los secundarios. Soy 143. Me dio 4 niveles. Me dio 5 niveles. Y me dio otra tanda de niveles más. Entonces nos va a dar muchísima experiencia y tenemos que entrar 5 veces más. Vamos a tirar. No gasten tantos diamantes. Si no salen por uno, entran igual. Como ahora. Me salió este, entramos igual. Y vamos a tener que matar 3 hadas. Nos va a dar una caja menos, pero como son secundarias no importa. Un poco de experiencia menos no importa. Por lo menos no tenemos que matar a 600 bichos. Simplemente hacemos esto. Lo matamos. Y cuando se acabe el tiempo, 656 me va a dar la experiencia. Un poco menos que con las 3 cajas, pero me va a dar una buena experiencia. El que aplica la estrategia de armar el set con los secundarios, obligatorio este evento. Vamos a hablar de la tienda. En este evento aparece una tienda. Una tienda que es esta de acá. Esta tienda, lo que van a tener que comprar con el principal, que yo ya lo compré, es todo lo que tenga estos tickets, que salga diamantes, este de acá, este de acá, este de acá, este de acá y este de acá. ¿Qué más vamos a comprar en la tienda? Como dije antes, los Life Crystal. Esto no, porque nos va a empezar a sobrar. Esta fruta, este huevo naranja,
y los Life Crystal, que por lo que veo hay uno solo, que es este de acá. Esta tienda se desbloquea cuando va perdiendo vida el Kundum, el boss este que se llama Kundum. Al 80 se desbloquea una tienda, a los 60 otra. Ya al 1% se me desbloquea la otra. Y estos tickets no los van a gastar. Los van a gastar solamente, ven acá da premios, cuando esté el Kundum. Pero no siempre, sino cuando lleguen a juntar 400. Ahora van a tener 50. Y que en cada Kundum van a tener otros 50 más, porque van a gastar los diamantes en comprarlos. Y después va a haber eventos que les den esos tickets, se van a llenar de esos tickets. Así que no se preocupen, los vamos a juntar más rápido de lo que ustedes creen. No se vayan a tentar y gastar los tickets antes de 400. Porque esos tickets los pueden dejar en la bóveda y se olvidan. Ni se les ocurra gastarlos antes de 400 en el evento. No se apresuran. Y les explico por qué. Acá da 8 es tentador porque da 8 de estas piedras que son poderosas. Al 200 te da una partecita de arcángel. Pero después nos da estas piedras. ¿Y qué son estas piedras? Con esto vamos a subir el nivel del set arcángel. Y lo van a tener más 20, más 30, más 40. Y nos va a dar muchísimo daño, defensa y cosas. Y es muy importante tener el set arcángel en nivel alto. Por la ventaja que nos da. Y llegar a 400 nos va a dar esa ventaja, tenerlo muy alto. Y no solo va a crecer la ventaja que nos dé en defensa y daño, sino que también la pasiva va a mejorar. Y la pasiva del arcángel es que te resucita una vez cada cierto tiempo. Y cuanto más nivel sea, más porcentaje de vida van a resucitar. No recuerdo si reducía también el tiempo de cooldown de resurrección. Pero sí sé que la vida te resucita con más vida. Y resucitar con el 100% de la vida está muy bueno. Así que no se les ocurra gastar los stacks de los eventos antes. Siempre full. Siempre full. Cuando saquen las monturas y todo lo bueno de los eventos, ahí se van a dedicar a juntar Jewel of Luck en los eventos. Este es el primer Kundum que aparece. Solamente el primero. Nos va a dar una misión de gastar $8 por día. Lo que vamos a hacer acá es gastar los Road Tickets. Vamos a gastar 8 o si pueden 9 por día para que nos den, si gastan 9 por día, en la pestaña Benefits, en Daily Recharge, si ustedes ven, por 9, bueno, ahora no porque ya lo reclamé, sí, acá está. Por 9 nos dan 4000 más de diamante. Está bárbaro. Por 15 no, porque ya no van a llegar con los Road. Pero por 9 nos dan 4000 diamantes más. Entonces, si puede, sí. Si ven que no llegan porque están bajo de Road Ticket, no lo hagan. Si ustedes se estancaron en un Road, ya completaron estar acá, ya lo completaron y se quedaron a nivel 100, pueden usar una llave, la llave gratis, para subir acá. Yo no uso las llaves porque estoy acá y no lo completé. O sea, estoy muy bien en nivel. Me voy a apurar el último día con la experiencia. Entonces, entran acá y gastan 8 el primer día, 8 el segundo día, o 9, si pueden. Y el cuarto día nos dan una Jewel of Luck. Miren todo lo que nos da. Estas joyas son muy buenas. Y les va a dar mucha ventaja a los que paguen. Nosotros las vamos a sacar muy de poquito con estas estrategias de eventos. Cuando se termine el evento va a ser muy difícil acumular y cada vez más los Road Tickets. Y si quieren pueden acumular otra tanda más para sacar pueden acumular $15 en Road Ticket para sacar ventaja en algún evento. Pero después ya no las acumulen más. No los acumulen más porque van a ganar muy pocos, no van a llegar a acumular. Y no va a rendir, van a perder ventaja, van a retroceder en vez de avanzar con eso. Entonces los Road Tickets se guardan hasta acá si quieren, o hasta el próximo evento. Que nos va a dar una pequeña ventaja en ese evento, no va a ser directo una Jewel of Luck. Entonces, ¿cómo van a gastar los Road Tickets? Tienen dos opciones. La primera es usar $1 por día. Si ustedes gastan $1 de Road Ticket, de los tickets, el equivalente a $1, van a avanzar en esto de acá y les va a dar cada vez mejores premios.
Y en el día 45 nos va a dar un arma Fiery. ¿Qué pasa? Cuando llegan al día 45, el siguiente día, esto se reinicia, vuelve al día 1. Y este round que dice acá pasa a ser 2. Yo no sé, yo antes no usaba esta estrategia, usaba otra para sacar más diamantes, que ahora se las voy a contar. Nunca llegué a round 2. Esto siempre da 100 diamantes. Pero quizá en round 2 haya alguna probabilidad mayor de que te toque algo mejor. Habría que probar en round 4, round 5, no lo sé. No desconozco porque no he llegado a dar esta vuelta varias veces. Recuerden, como dije, que ustedes van a estar jugando un año o dos hasta RB9. Así que esto se va llenando. Se puede probar si quieren. Y lo otro que se puede hacer es juntar de a $5 en Road Ticket y usar de a 5. Porque de a 5 nos da 4000 diamantes extra. Nos da los 4000 y nos da con 2000. O sea, nos da 6000 en total. Si usamos a 5 vamos a ganar 6000 diamantes extra. Pero vamos a avanzar muy lento en esto. Entonces se lo dejo a su criterio. Ustedes pueden tener una ventaja de 5000, 6000 diamantes extra cada $5 Road Ticket. O pueden abrir uno por día. Yo ya probé abrir de a 5. Está bueno. Ahora voy a probar uno por día para ver qué pasa. Me intriga aumentar este numerito de acá. Este round. Quiero aumentarlo y ver qué pasa para contarles. Nos van a tirar estas piedras. Estas piedras nos van a servir para updraguear al personaje. Nos van a dar defensa, daño y 4 opciones en total. Las opciones nos van a aparecer acá cuando le damos a este botón. Nos van a dar varias de estas piedras y con eso vamos a darle acá y nos van a updraguear todo. Y esas 4 opciones que nos van a dar son muy, muy importantes con el principal. La primera opción es de daño, la segunda es creo que es de aumentar el Excel. La tercera no recuerdo cuál es, y la cuarta es la de PvP. Nos da 1% de daño en cada ropa que tengamos mejorada 4 veces con las 4 opciones. Entonces es muy importante, mejoramos todas las piedras azules hasta que nos dé la cuarta opción. Después vamos al casco y así. Vamos acumulando las 4 opciones. Con los secundarios, la más importante es la primera. La tercera no me acuerdo qué te da y la segunda no te sirve para bichos. Entonces saquen la primera con cada una y después ven si sacan la segunda y la tercera. La cuarta no les sirve porque es para PvP, solo con los secundarios. Si te gustaron mis videos, dame una mano con un cafecito. En el link de la descripción de mi perfil está el link de Cafecito App. Si no puedes ayudarme con un cafecito, dame una mano suscribiéndote al canal y dándole un like.